Muy buenas noches para todos. Para la presentación de BAC Seguridad y Comercio Internacional, nuestro tema es seguridad en los procesos relacionados con el personal. Nuestro grupo está conformado por Angie Paola Muñoz Ajiaco, Yorlady Yotagri Echeverri, María Alejandra Velandia Capera, Camila Toro Toro y Luis Carlos Alvis Echeverri. Cuando nosotros hablamos de seguridad en los procesos relacionados con el personal, nos referimos a un análisis minucioso para determinar si los próximos empleados son las personas que dicen ser y para conocer su comportamiento social, su historia criminal y si es que lo poseen. De esta manera podemos tomar mejores decisiones respecto a la vinculación y ubicación para los futuros miembros de la organización. Podemos hacer una serie de filtros para ir determinando e ir conociendo a las personas si pueden llegar a cumplir las condiciones para el cargo deseado. A través de este proceso podemos detectar, los antecedentes jurídicos, penales o disciplinarios, así como los fiscales de los candidatos para nuestro puesto de trabajo. Igualmente se identifican mentiras en el proceso de selección de las hojas de vida. Podemos determinar si la persona que viene en el busca del puesto de trabajo tiene alguna anomalía en los antecedentes que lo impidan a continuar en el proceso de selección. También se pueden llegar a determinar o analizar si algunos documentos son ilegales, ¿cierto? Si vienen de pronto fraudulentos, pueden llegar de pronto a cuestiones académicas, diplomados o cursos, decir que los hicieron cuando no es pura mentira por solo adquirir el puesto de trabajo y eso ya es una alerta para evidenciar que la persona no cumple las condiciones de seguridad que buscamos en nuestra compañía. La forma para evitar fraudes de trabajadores de la compañía se logra a través de un proceso de reclutamiento bien definido que cuente con las políticas y normas claras. Esto ha obligado a muchas empresas a trabajar en cuanto a los valores y adecuación en formar a la persona de recursos humanos, reclutador, que también se encuentre capacitado, que sea una persona analítica, la cual nos oriente a una serie de análisis para poder buscar un prospecto adecuado para la compañía. Porque claro, no cabe solo poder buscar una persona para un puesto adecuado sin que la persona que lo busque, que en este momento es el capacitador, la persona que está formando, pues no tenga los conocimientos técnicos y pues no contraten a la persona idónea. Entonces, lo ideal es capacitar a nuestro personal interno que va a hacer esta contratación y así poder tener una misión y un objetivo bien claro en buscar al personal idóneo en la compañía, que cumpla con todos los procesos de seguridad. Para el proceso de selección debe tener política empresarial clara y unas normas precisas en su desarrollo con las cuales se debe evitar la discriminación de personal por las índoles de raza, color, credo, creencias, entre otras. De la misma manera, el proceso se debe aplicar por igual a todos los participantes, teniendo especial cuidado en la investigación de la vida personal que deben estar autorizados por el interesado. No podemos hacer ningún tipo de investigación de antecedentes sin antes tener el conocimiento o la autorización pues, de la persona que es, porque eso ya sería un tema que pues, no podemos invadir la vida pues, privada de las personas. Pues cuando hacen el proceso de selección, ellos hacen las autorizaciones para que podamos entrar a evaluar ese proceso de ellos en la hoja de vida, la veracidad de los documentos, de las certificaciones, para saber que sí son idóneos, originales y cuentan con todo es original, y así poder continuar con el proceso de selección y pues hacia la contratación del personal. Dentro de los requisitos para la contratación se tendrán en cuenta formaciones académicas, habilidades, experiencias por medio de evaluaciones periódicas y el cumplimiento de requisitos. Cabe resaltar que es importante tener capacidades y conocimientos, es muy importante, pero también van de la mano de la experiencia laboral que tenga la persona. Entonces es muy importante lograr buscar el equilibrio entre ambas, que tenga un conocimiento del área como tal y que sus habilidades y conocimientos técnicos cumplan para ello, lo formen, sea íntegro. Y pues las evaluaciones periódicas pues son básicamente una ayuda para ir determinando que esa persona que contratamos cumpla periódicamente con un proceso, mantener un estándar para que esté dentro de los niveles de la compañía pues para cumplir con un requisito y una meta final. Bueno, hasta ahí, muchísimas gracias. Muy buenas noches, mi nombre es Angie Muñoz. Aquí vamos a hablar de la seguridad en el proceso de contratación de personal. Primero que todo, debemos tener en cuenta que el Departamento de Recursos Humanos es el área encargada de reclutar a las personas que están aspirando a ocupar este cargo, es decir, es el primer contacto que la empresa tiene hacia el aspirante.
De esta misma área de recursos humanos depende como tal la calidad, buena o mala, de los empleados o de las personas que logren vincularse hacia la empresa. Como tal también, por parte de recursos humanos deben realizar, por decirlo así, una pequeña validación con el perfil del candidato. Es decir, si el candidato sí es la persona idónea para ocupar el cargo solicitado por la empresa. Y que pues adicional a eso cumpla con los requisitos como son la experiencia requerida por parte de la empresa, que pues ya haya tenido una experiencia en trabajos pues anteriores. También se debe verificar pues que esas personas que cumplen con los dos requisitos anteriores también pues no estén con ningún tipo de vinculación que sea ilícita o nada de vinculaciones ilegales como tal pues para evitar problemas a futuro hacia la empresa. En este caso, pues sería muy importante que dentro del proceso de selección que realiza esta área se incluya un departamento de seguridad para que pueda apoyar el proceso o los filtros que realiza recursos humanos. Esto pues con el fin de que se genere una adecuada contratación del personal sin ningún pues tipo de inconveniente a futuro. La contratación del personal, pues como tal es el cierre de la fase de reclutamiento, es decir, pues ya el candidato pues finaliza el proceso, se vincula finalmente a la empresa, se realiza la formalización del candidato pues como empleado y es el momento en el que como tal se firma el contrato y se llegan a acuerdos, condiciones pues con las cuales va a trabajar esa persona, bajo qué circunstancias y condiciones pues adicionales de la empresa. Esos dos puntos se encargan por recursos humanos, que es el punto inicial de reclutamiento y el punto final de lo que sería pues ya contratación como tal. Bueno, estos ítems también pues hacen parte de lo que es la seguridad en el proceso de la contratación de personal, en el cual encontramos pues que la empresa deberá verificar y analizar el proceso de contratación. Información suministrada por el candidato. Esto quiere decir que pues toda la información que nos brinda esa persona, bien sea por llamada telefónica, entrevistas, pruebas que se hayan generado, lo que también hayan sido formatos para diligenciar, pues toda esa información que nos suministró esa persona concuerde una con la otra y pues que sea totalmente verídica. Referencias laborales y personales que realmente no las haya adjuntado pues a la hoja de vida y que se puedan validar que sí son reales. Antecedentes de los candidatos, como anteriormente lo indicaba, que esas personas que se van a vincular a la empresa no tengan ningún tipo de vinculación con organizaciones ilícitas, nada ilegal, que no hayan de pronto tenido antecedentes por alguna situación que hayan generado pues en su pasado como tal. Y competencias requeridas, pues es lo que la empresa como tal solicita o los requisitos para que esa persona pueda ocupar el cargo. Requisitos como lo son experiencias laborales, cierto tipo pues de tiempo que haya estado, nivel de estudios, si la empresa pues lo requiere, cierto tipo de nivel de estudios, que pues también toda esa información sea verídica. Encontramos también lo que son los resultados de la prueba de confiabilidad, prueba para determinar el uso de alcohol y las drogas ilícitas y lo que son visitas domiciliarias. Esos tres ítems pues son muy importantes porque allí podemos ver la persona en qué ambiente pues como tal convive, en qué ambiente pues se genera su familia y pues como tal en eso saber qué tipo de personas realmente se van a vincular a la empresa. Bueno, aquí llegamos a lo que es la validación de la información. Quiere decir pues que la empresa entra a validar la información que el candidato como tal nos suministra por medio de su hoja de vida. Hay dos puntos importantes. El primero es las referencias laborales. Estas pues se deben confirmar de manera telefónica. Eso se realiza con el fin pues de comprobar los datos del candidato, su experiencia y aptitudes como trabajador. Verificar pues que toda la información que nos brinde sea verídica, no se haya falsificado pues ningún tipo de documento y no hayan alterado de pronto lo que son los tiempos en empresas anteriores. También encontramos lo que son las referencias personales. Estas pues de la misma manera que las laborales se deben confirmar de manera telefónica y pues de igual manera es con el fin de comprobar los datos del candidato y conocer pues la percepción que tiene una persona cercana hacia el trabajador o hacia el aspirante. Buenas noches para todos. Mi nombre es Yorlady Yotagri Echeverry. El día de hoy les estamos hablando sobre seguridad personal.
Entre los procesos de seguridad personal tenemos la validación de información. ¿Qué es la validación de información? Aquí es donde la empresa se encarga de analizar y verificar que la información y documentación que la persona nos ha suministrado, que la persona que fue elegida, o sea, el candidato, esta información y documentación sea veraz, que sea auténtica, verdadera. Entre ellos tenemos las referencias laborales, que también son conocidas como certificados laborales. ¿Para qué nos sirven las referencias laborales? Esto nos sirve para confirmar la experiencia de la persona seleccionada, las habilidades y las actitudes. ¿Cómo se verifica esto? Esto se verifica mediante una llamada telefónica, donde nos certifica que esta persona hizo parte de esa compañía o empresa. Por otra parte, tenemos las referencias personales. Estas se piden con el fin de comprobar los datos de la persona seleccionada o el candidato y conocer conocer más de la persona en cuanto si es responsable, si es comprometido y si es respetuoso. Que las personas que están certificando acá sean, que lo conozcan, que sean su familia, que pueda garantizar que esta persona es de total confiabilidad. Por otra parte, tenemos la validación de los certificados académicos de esta persona. Pues hay que reconocer que hoy en día todo lo falsifican. Por ende, hoy en día las compañías tratan siempre de verificar, lo hacen. Las compañías tienen un departamento que se llama seguridad. Aquí es donde se encargan de validar que estos certificados suministrados sean que sean verdaderos, que sean veraz, confiables, que estas personas se hayan pasado por estas instituciones. Y esto también lo validan mediante una llamada telefónica. Por otro lado, tenemos el tema de antecedentes de los candidatos. No es desconocido que hoy en día las empresas siempre que contratan a una persona van a mirar y a confirmar con sus datos personales de que sí sea su nombre, su número de cédula, que mejor dicho que sí aparezca, que sea una persona activa, no una persona que se esté haciendo, digamos que esta persona se vaya a hacer pasar por alguien que ya está muerto o por otra persona. Por eso es siempre las empresas verifican muy constantemente, obviamente. Mira, una de las páginas principales es la registraduría civil. Tenemos la procuraduría, tenemos la contraloría, tenemos el pasado judicial, tenemos la Interpol. Son muchas las que tienen adoptadas las diferentes compañías para verificar el pasado judicial de una persona. Por ejemplo, tenemos en el sector del transporte, que es donde yo me muevo, se hace un estudio, el Departamento de Seguridad siempre utiliza el RITS. ¿Qué es el RITS? Es la página donde la compañía mira si esa persona tiene antecedentes judiciales. Por ende, hay personas que les aparece, digamos que tuvieron un accidente
y por ende ese accidente les conllevó a un proceso judicial, pero aparece que ya está exonerado. Esa es una. O si tuvo una demanda, o si esa demanda está vigente. Eso pasa pues con esa página, lo utilizan mucho las transportadoras hoy en día. También tenemos acá un ejemplo donde consultamos a la señorita Camila Toro Toro. Consulta en línea de antecedentes penales y requerimientos judiciales. Nos aparece muy claro que no tiene asuntos pendientes con las autoridades judiciales. O sea, la niña está limpia. O sea que está bien ante al momento del estudio que le está realizando el Departamento de Seguridad de una empresa. ¿Qué son las pruebas de confiabilidad? Bueno, las pruebas de confiabilidad, estas son aplicadas en las personas que van a ocupar cargos críticos, como cuáles. Está el área de financieras, el área de compras, los procesos logísticos que como son lo que son bodegas y almacenamiento, y el departamento pues de compras. ¿Por qué? Porque son departamentos donde se maneja dinero y puede causarse fraudes o hurtos, incluso pérdidas de mercancía. Las empresas para estos puestos de trabajo utilizan mucho el método de polígrafo. ¿Qué es el polígrafo? Es donde permite identificar a la persona su comportamiento. Es un estado donde determina qué tan fiable es una persona en su momento de valoración. Por eso este método de prueba este proceso de prueba de confiabilidad. Buenas noches. Vamos a hablar de qué acciones se ejecutan en un estudio de seguridad. Como primera medida está la visita domiciliaria. Con esta visita se busca corroborar la información suministrada por el postulante sobre sus condiciones básicas. De esta forma se busca conocer más a fondo cómo es su entorno y cómo se desenvuelve en él. La visita domiciliaria es un procedimiento que hace parte del estudio de seguridad, credibilidad y confianza. Se le realiza a los candidatos en los procesos de selección. Este estudio busca determinar varios aspectos importantes a la hora de contratar el personal. Funciona como un filtro para encontrar a los candidatos más confiables. Se enfoca en 5 núcleos indispensables para conocer a fondo la persona. Estos 5 núcleos son el núcleo familiar, el núcleo de vivienda, el núcleo académico, el núcleo laboral y el núcleo del estado socioeconómico. Estos núcleos arrojan información importante y necesaria que se escapa en una entrevista laboral común. Continuamos con el registro de fotografía, huellas dactilares y firma del personal. Se recomienda que las fotografías sean actualizadas cada 5 años, porque este es el lapso en el que se registran los cambios en la fisionomía de una persona. Las huellas también se alteran con el tiempo, especialmente si se manipulan químicos, y la firma también puede presentar cambios. Es importante que la toma de las huellas se realice correctamente para que en un determinado momento sea una herramienta eficaz de detección. Igualmente, se acepta registrar las copias ampliadas de las cédulas al 150, ya que en esta está impresa el índice de derecho y de esta manera no se incurre en gastos adicionales. Y por último, la seguridad en los controles de acceso físico. Los controles de acceso físico son la implementación de medidas de seguridad en una estructura definida.
usada para prevenir o detener el acceso no autorizado del personal que no corresponda a una compañía. Los sistemas de control de acceso físico establecen mecanismos de seguridad para evitar los ataques físicos a los recursos, que generalmente ocurren cuando un intruso tiene acceso a las dependencias y es capaz de acceder físicamente a los sistemas. En contraposición a los controles de acceso físico, encontramos los controles de acceso lógico, mecanismos que protegen los sistemas informáticos, aplicaciones y datos de accesos ilegítimos y usos indebidos. En el caso de las grandes organizaciones, los sistemas del control de acceso físico pueden ser algo complejos y estar conformados por una variedad de componentes, humanos y tecnológicos, como pueden ser cuerpos de seguridad, un circuito cerrado de televisión, sensores de identificación, sistemas de alarmas y detección de intrusos. También pueden ser las cámaras de circuito cerrado, sistemas de alarmas térmicos o de movimiento, guardias de seguridad, identificación con fotos, puertas de acero con seguros especiales y la seguridad biométrica, que este incluye las huellas digitales, la voz, el rostro, el iris, la estructura de la mano y otros métodos para hacer el reconocimiento del personal. En general, todos los miembros de una organización son responsables de la seguridad de la misma, cada uno en la medida de sus funciones. Los controles de acceso pueden ser más estrictos en determinadas áreas de un edificio, como lo es el caso de organizaciones que tienen acceso público y otras de acceso restringido. Asimismo, un empleado puede tener prohibido el acceso a determinadas áreas o estar limitado a determinado horario y calendario. Buenas noches, mi nombre es Alexandra Velarde y les voy a hablar acerca del proceso que debe llevar a cabo una empresa cuando realiza la terminación de la vinculación laboral de uno de sus empleados. Entonces, en primera instancia está realizar la eliminación del acceso a las instalaciones, también el acceso a la parte tecnológica como lo fue las aplicaciones o los programas que él utilizaba para realizar las funciones por las que había sido contratado por la organización. Asimismo, se retirará el carnet, que es el elemento que lo identifica como empleado de la organización. Esto con el fin de mitigar cualquier riesgo que pueda tener la empresa al momento de realizar este retiro, ya sea que se filtre alguna información confidencial de la empresa o incluso que haya algún daño a la reputación de la imagen de la empresa. ¿A quién se le debe comunicar la terminación de la vinculación laboral de un empleado? Bueno, este evento debe ser reportado a las partes interesadas, es decir, aquellas áreas que tuvieron relación con las funciones que el empleado tenía en su momento. Por ejemplo, está el área de seguridad física. Ellos deben ser reportados para que realicen el debido proceso, que es quitar la autorización que tenía este trabajador para poder ingresar a las instalaciones. También está el área de seguridad de la información, seguridad tecnológica. Ellos deberán hacer el proceso respectivo de bloqueo y la eliminación de los usuarios que permitían que este trabajador tuviera acceso a la información confidencial de la organización. La otra parte que debe estar informada es la parte de contratación, pues ellos se encargarán de hacer el proceso de desvinculación
según corresponde la ley, que es entregar la documentación necesaria para hacerse exámenes médicos, la liquidación del empleado, etc. Bueno, ¿y cómo se debe proceder con la dotación de un empleado retirado? Según la ley, la dotación hace parte de la prestación de los empleados. Por eso no es obligación por parte de ellos de entregar la dotación a sus empleadores. Hoy en día hay empresas que optan por entregar dotación sí a sus trabajadores, pero no poner el logo a la dotación que entregan, con el fin de mitigar los riesgos que pueda generar a su imagen. Hay lugares como por ejemplo el aeropuerto. El aeropuerto es un lugar donde hay muchas empresas, muchas aerolíneas y se ven obligados a que las personas se identifiquen cada uno de la empresa a la que le trabajan. Por eso ellos allá la mayoría de sus dotaciones están debidamente marcadas con el logo de la empresa. Cuando ellos son retirados de sus funciones, es necesario que ellos sí entreguen su dotación al empleador. Esto, como le indicaba, para mitigar el riesgo de que la imagen de la empresa se vea involucrada en algo ilícito. Gracias por la atención prestada.